Pues muy bien, hoy nos toca estrenar Salmo, el Salmo 113, y es muy interesante pero pues realmente vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que permita que podamos aprender de estos salmos maravillosos lo que Él quiere que aprendamos. Y sobre todo esto, lo más importante que estamos viendo es acerca de la alabanza, ¿no? Bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu presencia. Muchas gracias porque el día de hoy pues nos podemos dirigir a ti, Señor, para pedirte que tú guíes cada una de las partes que van a constituir este estudio. Te quiero suplicar, Señor, que cada una de las cosas que se digan, Padre, pues pueda tener esa misma guía de tu Espíritu. Y sobre todo, Señor, tú sabes qué es lo que necesitamos escuchar, cómo lo necesitamos escuchar. Te queremos pedir que ante todo no hagamos oídos sordos. Que ante todo, Señor, lo que escuchemos el día de hoy podamos enfrentarlo y compararlo a nuestras vidas y ver si lo estamos viviendo. Y sobre todo, Señor, pues sabemos que aunque a veces se han repetido enseñanzas, siempre estas enseñanzas, cuando tú las guías, traen algo nuevo para nosotros, pero además, Señor, tú estás poniendo ese dedo en el renglón que quieres arreglar, que quieres enfrentar y que quieres enseñar en nuestras vidas. Llévanos a ser honestos en nuestro corazón. Y Padre, te queremos pedir también, Señor, por los que están en camino para que puedan llegar pronto, y los que no pueden llegar y se van a conectar, que la tecnología no falle, Señor. Te quiero pedir por esto, da toda la gracia y que podamos salir muy edificados de esta reunión. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues hoy vamos a empezar con este salmo, una nueva serie, paquete de salmos, que se llaman Jalel o Aleluya. De hecho, ya lo habíamos comentado anteriormente. Hay varios salmos que en sus letras tienen aleluya o alabanza. Muchos de estos notables son el 107, el 111, el 112, que ya lo vimos, el 135. Y sin embargo, por alguna razón, ninguno de estos salmos forman parte de esta serie de salmos que se llaman Jalel. Y tenemos varios a lo largo del Salterio. Ustedes saben que a veces se ha hablado y se conoce el libro de los Salmos también como el Salterio. Y tenemos tres diferentes grupos o salmos, por así decirlo, que se llaman Jalel. El primero que vamos a ver a continuación son de los Salmos 113 al 118. Y este grupo de salmos se le llama el Jalel pequeño o el Jalel egipcio. Ahorita les explico por qué. Tenemos otro salmo, aunque ese viene solo, pero es el 136, que se le llama el gran Jalel. Y tenemos de los salmos 146 al 150, que se llaman, son conocidos como el Jalel final. Me llama mucho la atención, revisando un poquito estos salmos, algún día que veamos ya el Salmo 150, con esto el final de este maravilloso libro. El Salmo 150 termina con una gran alabanza, y de hecho la palabra de alabar a Dios o aleluya, aparece en ese Salmo, en el 150, 10 veces, ¿no? Y bien, pues podemos ver, regresando a lo que estamos viendo ahorita, el Salmo 113, y con eso empezamos del Salmo 113 al 118. Esta serie tiene un significado especial para nosotros, los que hemos creído en Cristo. Esta serie de salmos era cantada por los judíos en algunas festividades, y especialmente era cantada en la Pascua. Se le llama Jalel egipcio
porque especialmente si ustedes revisan el Salmo 114 se nos habla de aquella gran historia, haciendo referencia no a los egipcios, no a los hebreos, sino haciendo referencia al gran poder de Dios que hubo, hablando de esa epopeya, por así decirlo, o esa gran historia de cuando Israel fue librado de los egipcios. Entonces esto les gustaba a ellos recordarlo precisamente en esa época muy memorable, la Pascua. Se decía que se cantaba antes el Salmo 103 y 114, se cantaba antes de la cena, y del 115 al 118 salían terminando la cena. Ahora, ¿qué tiene de significativo esto para nosotros? Encontramos en el libro de Mateo 26:30, que nos habla precisamente de esa última cena del Señor, este versículo que dice: y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Imagínense, después de haber tenido los discípulos ese maravilloso encuentro con el Señor, donde el Señor le da ahora sí que esas indicaciones antes de morir, en donde el Señor abre su corazón de una manera íntima, como el Señor dijo: cuánto tiempo había deseado tener esta reunión con ustedes. Imagínense estar en ese lugar con nuestro Señor, hablando todas esas grandes promesas, hablando de esa promesa de que ellos iban a ser los pámpanos y Jesús iba a ser la vid, ¿no? Que Jesús se iba a encargar de dar ese fruto, aquella gran promesa del Espíritu Santo que iba a completar las enseñanzas que durante 3 años les había dado Jesús, y que al final del tiempo, y que después también les iba a enseñar cosas nuevas. Todas aquellas maravillosas enseñanzas con esa cena de la Pascua. Y cuando terminaron, imagínense a esa procesión, a ese grupo de gente entonando este salmo. Por ejemplo, vamos a un salmo como este: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digo ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora, casa de Aarón. Imagínense esa escena. Entonces, pues estos mismos salmos Jalel eran los que desde tiempo de antaño se cantaban, y aún se siguen cantando en los judíos que celebran la Pascua, ¿no? Ahora, ¿sabes? Empezamos con este hermoso salmo, en donde ya pasando al Salmo 113, con este hermoso salmo en donde desde el principio se nos exhorta a alabar a Dios, y se nos exhorta a alabar a Dios por su nombre, por lo que Él es, y además por aquellas obras que Dios hace a favor de su pueblo, y especialmente a favor con los humildes de espíritu. Vamos a dividir este salmo en 2 partes para poderlo estudiar. La primera, que van del versículo 1 al 3, en donde es una invitación para que los siervos de Dios alabemos a nuestro Creador. Y la segunda, que viene de los versículos 4 al 9, en donde se nos expresan las bendiciones que vienen por alabar a un Dios todopoderoso, completamente santo, pero que sin embargo inclina sus oídos para escucharnos. Vamos a leerlo primeramente de los versículos 1 al 3, si quieren poner ahí sus Biblias. Aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Definitivamente vamos a encontrar, es curioso, pero encontramos que este es el tercer salmo consecutivo que hablamos de una alabanza y que empieza con aleluya. Y de alguna manera vamos a encontrar en el resto de nuestro camino de aquí al final muchos salmos de alabanza.
Esto nos habla, sin lugar a dudas, de la posición principal que debe de ocupar la alabanza en todo hombre, en toda persona que sigue a Dios. Definitivamente, el llevar a analizar este salmo nos va a llevar a que Dios quiere que la alabanza ocupe un lugar primordial en nuestra iglesia, en nuestros devocionales personales y en general en nuestra vida. Es impresionante, si yo le pregunto aquí a cada uno de ustedes a quién le gusta o a quién no le gusta la música, bueno, van a decir, depende de qué música, ¿no? Pero definitivamente, ¿quién de nosotros no escucha música? No nos deleitamos a escuchar la buena música, no nos deleitamos en escuchar. Entonces, es impresionante esa característica que Dios nos hizo personas que podíamos reaccionar a un estímulo musical y que nuestro cerebro trabaja con la música. Y bueno, podemos ver también que Dios es un Dios musical, es un Dios que ha inventado todas esas reglas tan complicadas de la música y que las ha inventado y las ha creado para deleite nuestro. Pero que lo principal motivo que Dios inventó la música fue precisamente para que formara parte de esa alabanza. Entonces, pues es algo hermoso lo que Dios tiene a través de eso, ¿no? Estuve leyendo un comentario y estuve leyendo esa parte que hace poco Miguel comentaba en el estudio de la santidad acerca del llamamiento de Isaías, que está en el libro, en el capítulo 6 de Isaías. Y ahí habla de algo muy importante acerca de la alabanza. Podemos ver, por ejemplo, en Isaías 6 del 1 al 2, esta parte, ¿no? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Bien, estamos hablando de un salmo que nos habla de alabanza. Y creo que es muy importante que podamos entender por qué es tan importante la alabanza y qué lugar debe de tomar la alabanza en nuestras vidas. Y nada mejor que ver precisamente una imagen del trono de Dios. Imagínate el trono, un trono suntuoso, que ni siquiera el mejor de los tronos que en la tierra, ni siquiera el trono de 12 gradas del rey Salomón se podía comparar a este magnífico trono. Pero además, un trono que está alto y sublime, en donde el que estaba sentado en el trono con su gran vestimenta, con sus faldas, llenaba el templo. Y alrededor de él, estos seres, los serafines, que de hecho es en el único lugar en donde se habla de los serafines en la Biblia, o sea, les da ese nombre a estos seres celestiales que estaban alabando a Dios. Y de repente cuando escuchas todas estas descripciones de estos seres, dices, pero es que son seres que tienen 6 alas cada uno. ¿Por qué tienen 6 alas cada uno? Pero además de las 6 alas, ¿por qué utilizan 4 para cubrirse? 2 el rostro y 2 los pies y 2 para volar. ¿No deberían ser 4 para volar mejor y nada más 2 para cubrirse? ¿O no deberían de utilizar las 6 para poder volar? Pero me llamó mucho la atención porque además hay algo muy importante, se me pasaba a decírselo. La palabra serafín viene del vocablo serap en hebreo, que significa ardiente. Podríamos pensar, aunque hay muchas hay algunas diferencias de opinión, que estos seres podrían ser los mismos que aquellos seres que vio
Ezequiel en el río Quebar. Porque además estos seres eran ardientes. Ardientes. Qué curioso. Un ser ardiente alabando a Dios. O sea, como que a Dios no le gusta una alabanza fría. Y no me refiero a la forma como alabanza, no quiere decir que en la alabanza te pongas a gritar o ser muy entusiasta, sino más bien cómo está tu corazón. Estos seres eran esos seres ardientes. Y en el pasaje se habla de que tenían 6 alas, de las cuales 4 utilizaban para cubrirse y 2 para volar. Esto nos lleva a pensar de que en cierta manera 4 alas utilizaban para reverenciar al Señor, para cubrirse. No sé, aunque eran seres puros, no se sentían dignos de estar en la misma presencia del Señor. Cubrían sus rostros y cubrían sus pies. Y 2 alas para volar, para trabajar, para estar en el servicio activo. Y esto es un poquito como un paréntesis de lo que dijo Charles Spurgeon de este pasaje. Se los quise yo poner literal, como lo dice, pero se me hizo muy, muy interesante. Pongan mucha atención. Por lo tanto, tienen 4 alas para la adoración, 2 para la energía activa, 4 para ocultarse y 2 para ocuparse en el servicio. Y podemos aprender de ellos que serviremos mejor a Dios cuando seamos más profundamente reverentes y humillados en su presencia. La veneración debe de estar en mayor proporción que el vigor. La adoración debe de exceder a la actividad. Así como María a los pies de Jesús era preferida a Marta y su gran servicio, la reverencia sagrada debe ocupar el primer lugar y el servicio enérgico debe seguir a su debido tiempo. Y es un principio que conocemos desde hace mucho tiempo. Primero, Dios quiere que eres delante de Él, o mejor dicho, que es Dios también delante de ti, para poderle servir a este gran rey. Primero debes de pasar tiempo con ese gran rey. ¿A qué viene todo esto? Finalmente hemos hablado del trono de Isaías, de que vio Isaías, pero esto no serviría nada en nuestras vidas dejando el trono en el tercer cielo. Qué bueno, que el trono se quede en el tercer cielo. No, ¿sabes qué? Ese tercer cielo tiene una comunicación con nosotros. Y de repente Dios dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá en nuestro nombre? ¿No? Había una comunicación y había palabras para que le escuchara precisamente el humano labio de inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Y había esa comunicación para que Isaías pudiera decir y podía responder. Entonces aquí me impresiona porque dice, ok, ¿qué nos dice todo esto de los querubines? ¿Qué nos dice de esa actividad que tenían los querubines? ¿Cómo debemos de analizar de los serafines? Esto nos dice que es necesario analizar nuestra vida, encontrar cómo nos estamos conduciendo en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos siendo en el exterior? Pensamos que a lo mejor estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice, vamos a la iglesia, vamos, hacemos todas nuestras obligaciones, pero ¿cómo estamos siendo en nuestra alabanza interior, en nuestra vida interior delante de Él? ¿Cómo estamos pidiendo en nuestra oración? Cada uno de nosotros tenemos necesidades específicas, cosas que nos preocupan, peticiones que tenemos que hacer. Y de hecho, esas necesidades Jesús nos exhortó a pedir por ellas. Un aspecto muy importante en la vida de todo hijo de Dios es depender en todo de Dios, así como para satisfacer sus necesidades, así como también para poder ser rescatado de sus pruebas y poder ser utilizado en su reino. Sin embargo, muchas veces nos concentramos mucho en nuestras peticiones
y empezamos a ver nuestros problemas presentes de una manera muy grande y dejamos a un lado el aspecto más importante de nuestra fe, que es esa alabanza producida por la gratitud de una vida redimida. Entonces, muchas veces nuestras oraciones se cargan más con nuestras necesidades que con acciones de gracias, por las liberaciones y por las provisiones hechas. Nos acordamos más de aquellas cosas que nos hacen falta y que aún Dios nos provee, que en esa preciosa realidad de que hemos sido redimidos por nuestro Salvador. ¿Eres de los cristianos que cargas a los demás con peticiones o de aquellos que con alegría y agradecimiento proclama el poder de Dios? No estoy diciendo que esté de malo decir, oye, tengo esta situación, ¿pudieras orar por mí? Eso es algo que tenemos que hacer. Pero muchas veces podemos cargar más en ese aspecto de nuestra vida y menos en un reconocer o el agradecer o el proclamar un agradecimiento a Dios delante de los demás. ¿Sabes? Es muy importante esto. También esto habla específicamente de que nuestra adoración, de acuerdo a lo que estamos estudiando en este pasaje, debe de ocupar más espacio que nuestro actuar para Dios. Si tú quieres hacer la obra para Dios, bien, o sea, si tú tienes eso en tu corazón o esto Dios te está utilizando para algo, adelante. Sin embargo, tú debes de poner esa alabanza y ese reconocimiento de Dios por delante. Si tan solo actuáramos en nuestra vida atendiendo a la causa de Dios, no crecería nuestra fe, sino crecería nuestro orgullo. Ve, mucha gente está orgullosa de lo que hace en un bien en el nombre de Dios por los demás. Sin embargo, muestra poca humildad sabiendo que Dios es el que hace eso a través de él, ¿no? Y sabes que por eso es muy importante la alabanza en nuestra vida. No erremos, la adoración siempre nos llevará a ser humildes delante de Dios. La adoración nos lleva a depositar nuestras coronas a los pies de nuestro amado pastor. Y ese es un punto muy importante. Para terminar, diré 3 versículos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y lo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y finalmente, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pues bien, lo siguiente que vamos a ver va a ser ¿por qué los siervos? Y por qué tenemos que dirigir esta alabanza a su nombre, ¿no? Vamos a dar un pequeño espacio. A partir de este domingo, en algunos domingos, vamos a oír algunos testimonios en forma breve para que vayamos conociendo la historia de cada quien, pero también afirmándonos nosotros. Yo les voy a pedir a todos que vayan preparando su testimonio, se les va a ir pidiendo secuencialmente, más o menos en un término de 10 minutos, y recuerden brevemente cómo fue su vida antes de Cristo. Muy claro debe ser que expresen el momento en que Dios los llamó y después brevemente lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces vamos a pedirle a doña Lucha que pase por acá, por favor. Gracias. Desde que Miguel me pidió que preparara mi testimonio, he estado meditando en muchísimas cosas y recordando, y mi agradecimiento a Dios ha ido creciendo cada día más. Nací en un hogar cristiano. Mis abuelos en el pueblo donde vivían escucharon el evangelio de voz de unos misioneros metodistas. Crecí en esa religión. Prácticamente yo aprendí a leer la Biblia porque en mi casa se leía la Biblia todos los días. Asistíamos a la iglesia y así pasé gran parte de mi niñez.
Finalmente nos venimos a vivir a la Ciudad de México y empezamos a acudir también a otra iglesia metodista hasta que me casé. Me casé y el día que me casé mis papás me regalaron una Biblia, la cual estuvo mucho tiempo en un mueble sin abrir. Nacieron mis hijas y yo empecé a tener a sentir una gran responsabilidad por ellas. Ellas empezaron a ir a la escuela y ahí conocí a Isabel, la mamá de Erika, y nos hicimos amigas. Y ella me comentaba, me platicaba de que había conocido a una señora que le hablaba de la Biblia y le hablaba de Dios. Y cuando ella me comentaba lo que le decía, yo le decía sí, pero la Biblia también dice esto. Tuve un embarazo extrauterino y llegué a urgencias al hospital y sin saber qué era lo que tenía, recuerdo que empecé a meditar en qué había hecho de mi vida y en la vida de mis hijas que estaban pequeñas. Cuando salí del hospital, le pedí a mi esposo que por favor me llevara mi Biblia. Convalecí en la casa de mis suegros y él me llevó la Biblia, pero la Biblia permaneció cerrada. No la abrí. Me reintegré a mi vida normal y un día Isabel me dijo que la acompañara a casa de Pati Castro. Y fuimos. Y Pati me empezó a hablar de Cristo. Todos los versículos que Pati me decía, yo los repetía en mi mente porque los sabía de memoria. Cuando ella me dijo que si quería recibir a Cristo, yo le dije que no, que primero tenía que estudiar, prepararme y después ya estaba lista para recibir a Cristo. Ella me dijo que no, que en Cristo era diferente, que yo lo recibía y Dios me iba a enseñar a ser una buena esposa, una buena hija, una buena madre. Cuando me dijo una buena madre, yo dije, yo quiero. Oramos y yo recibí a Cristo. Salí de ahí y a la primera que le hablé fue a mi mamá porque ella estaba muy preocupada de que no regresara a la iglesia. Y yo le dije, ya no te preocupes. Conocí unas personas que hablan de Dios y de la Biblia. Empecé a tomar estudios. Tenía a leer la Biblia todos los días. Tenía mi tiempo devocional. Hablaba de Cristo. Sin embargo, yo sentía que nada cambiaba al interior en mi vida. Me esforzaba por hacer las cosas. Salía del estudio bíblico siempre con la firme convicción de obedecer las cosas que escuchaba. Pero la verdad es que era en mi propio esfuerzo. Así transcurrió el tiempo y un día, los lunes nos reuníamos a desayunar y en la plática que teníamos de la vida diaria, de los problemas, yo veía una gran diferencia entre la vida de Pati Castro, Pati López, Isabel y la mía. Yo no podía enfrentar las situaciones en esa libertad y en esa victoria como ellas la enfrentaban. Y esto me causaba una gran preocupación. Después salía pensando, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo? Se formó nuestra iglesia y yo en un principio no venía. Y los lunes Pati siempre me decía, ¿por qué no vas? Y un día vine, transcurrieron las semanas y Miguel un día habló en el servicio de la mente invertida. Mi pregunta a Dios era, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, Dios? ¿Qué tengo? ¿Por qué no puedo entender como debo entender? Y ese día, Miguel, con su mensaje, captó mi atención. Y entendí que lo que yo tenía es que era la mente invertida. Entendí una cosa, pero hacía otra. Me fui a mi casa, salí feliz ese día porque tenía una respuesta. Pero llegó otra pregunta, ¿y ahora cómo le hago? La siguiente semana el estudio continuó y Miguel tocó el Salmo 32 que yo había leído muchas veces, pero que no había entendido. Y cuando tocó el versículo 5, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. El no encubrí mi iniquidad me dio la respuesta. Si yo confesaba a Dios, pero ahí estaba el problema. En el pero siempre justificaba. La verdad me fui meditando y 2 días después me sentí muy mal en mi casa. Yo quería que mi esposo me llevara al hospital y no le dije nada, lo dejé que se fuera a trabajar y me recargué en el respaldo de una silla. Incliné la cabeza y mi oración fue: Dios, ¿qué me pasa? Me siento muy mal. Y entonces mi vida pasó en cuestión de segundos y empecé a pedirle perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios por mis pecados. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando yo levanté la cabeza, algo había cambiado dentro de mí. Ya no tenía ese peso que sentía sobre mis hombros y experimenté una libertad que jamás había podido experimentar. La verdad es que me sentía tan ligera que en ese momento pensé que yo podía volar. 2 días después, Patti nos compartía de la conversión de una persona y yo platiqué mi experiencia. Ese día me convertí. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios por la paciencia, por su grande misericordia que tuvo conmigo, porque me concedió la salvación. Gracias. Gracias, Lucha. Como podemos ver nosotros, cada quien obviamente va a tener una experiencia diferente, pero lo importante es no engañarnos a nosotros mismos respecto a lo que es. Como primer testimonio yo le pedí a Lucha que lo diera, porque ella claramente experimentó una vida religiosa, toda su vida. Y a veces nosotros damos por hecho cosas, pero nunca llegamos a ese punto de la verdadera conversión. Y podemos estar engañados pensando que estamos bien, que nuestra vida está bien, pero esta cuestión del peso, del gozo, de la libertad, sin lugar a dudas es provista solo por el Espíritu Santo. Entonces, como yo siempre les insisto, mediten, vean sus frutos, mediten en sus caminos. No es porque quiera yo solo llenar un hueco o estarlos molestando, sino porque estamos jugándonos la eternidad. Eso es algo muy importante. Entonces, si el Espíritu Santo, mejor dicho, no nos convence, no tenemos esa seguridad, más vale no llenarnos de orgullo, insistir hasta el día que se dé. Y claro, el llamamiento procede de Dios, quien convence es Dios a través de su Espíritu Santo, quien nos da la convicción, la obra es de Dios, pero de nuestra parte la honestidad es muy, muy importante. Entonces, bueno, yo, como les decía hace un momento, vayan preparando, les va a servir a ustedes para ordenar sus ideas y secuencialmente yo les voy a ir diciendo con anticipación a quién le vamos a pedir que lo vaya dando. No los voy a sorprender así, hoy es domingo y no, con un tiempo para que preparen su corazón, porque esto pues requiere de análisis, meditación. Yo le dije a Lucha le dijimos hace un tiempo, ¿verdad? Unas 2-3 semanas o algo así, que le dio tiempo. Entonces yo les digo, vayan ordenando, si tienen computadora mejor, porque ahí van estructurando, si no, en un cuadernito, pero les va a ayudar a ustedes mismos. Mi experiencia es que muchos no tienen esa experiencia clara, y como la salvación es un proceso, como dice Efesios 3, ¿no? Que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, pero a veces hay un proceso, y la misma Escritura dice, ahorita se me fue de la mente el pasaje, pero dice que es un proceso hasta que llega la verdadera conversión. Entonces eso es lo importante aquí,
nacer en una familia cristiana, etcétera, y luego aún tomar estudios, que fue por muchos años. Ella lo dijo breve, pero fue por muchos años que ella tomó estudios y no tenía esa claridad. Entonces, nada de eso da una garantía, sino el momento de la humillación ante Dios. Yo siempre les digo, es entre tú y Dios. Hay muchas personas que les testifico y ponen excusas. Les digo, esto es entre tú y Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la santidad. Y para hacer una pequeña introducción, a mí me gustaría mencionarles algo muy importante. Todo creyente, como les decía, tiene un proceso que se da a partir de la conversión. Esta es una relación que se va perfeccionando, motivo de nuestra unión con Cristo. O sea, nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestra relación con Dios. No hay comunicación, no hay posibilidad de cambio, pero a partir de que Dios nos da la vida eterna, cuando nosotros nos convertimos, dejamos de padecer porque somos declarados en la conversión no culpables. Eso es muy importante que lo tengamos en la mente, porque la culpa es algo que afecta todo el entorno de nuestra vida, afecta nuestra relación con Dios, obviamente, nuestra relación con los demás, afecta nuestras relaciones interpersonales, además de nuestra relación en nuestro trabajo, en nuestra estima, en nuestra autoestima, todo esto lo afecta. Entonces el hecho de ser declarado no culpable, cuando tú comprendes y apropias el sacrificio de Cristo, pero entiendes la grandeza de ese sacrificio, entonces te ves perfecto. Una de las cosas importantes es que nosotros generalmente nos vemos a la luz de nuestros errores. Y esto nos estanca mucho en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que aprender a vernos a la luz de los ojos de Dios. Y si Dios, sin que nosotros lo mereciéramos, sino por su amor, por su beneplácito, nos da la salvación y nos la regala porque nunca nadie la podía comprar ni merecer por más obras que hiciera, entonces, cuando ya Dios te da eso, tienes que aprender a verte como Él te ve, para que tus acciones cambien. Porque recuerda, como humanos ya salvos, seguimos pecando. Se sigue generando la conciencia mala porque la conciencia está de parte de Dios. La conciencia, recuerden que la ley de Dios está escrita en nuestra conciencia. Entonces, si nosotros nos vemos a la luz de nuestras acciones, a la luz de nuestros esfuerzos, estamos estancados y vamos a fracasar. Pero si nos vemos como Dios nos ve, ya con la salvación, con el amor de Dios incondicional que Él nos ofrece en Cristo, entonces tu perspectiva de la vida va a cambiar. Eso es muy importante, porque eso le va a dar seguridad a tu vida y te va a dar fuerza para vencer el pecado. Entonces, el primer punto es estar seguro de que es la unión con Cristo, te declara como una persona no culpable. Estamos viendo el estudio de la santidad. Quise poner esta introducción porque a veces podemos caminar en un proceso sin entender qué es lo que es la salvación y cuál es el camino que se va a tomar a partir de la conversión. Segundo punto, el progreso hacia la perfección. De esto hemos hablado. Pero nosotros vamos a crecer y madurar en la medida que vayamos confiando en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué significa para ti confiar en Cristo? Yo diría, resumiéndolo, creer que lo que Dios dice es verdad y obedecerlo. Ahorita una parte importante del testimonio de lucha es, sí, yo salía con la mente, pero hacía lo que quería. Aquí hemos mencionado que pasa y hemos puesto ejemplos de personas que vienen, escuchan, pero hacen lo que quieren. Entonces ahí es donde son como focos rojos en nuestra propia vida. Porque recuerden, la eternidad
es un hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios, mejor dicho, lo estamos viendo el miércoles. Dios nos hizo eternos, el alma es eterna. Pero ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? La diferencia es Cristo. Cristo nos llama. Sabemos que el llamado procede de Dios. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero también la Escritura dice, muchos son llamados, pocos escogidos. O sea, que dentro del llamamiento que Dios nos hace, nosotros sí podemos rechazar la gracia de Dios. Muchos son llamados, pocos escogidos, no se les olvide. Entonces, cuando nosotros ya estamos seguros de que somos salvos, de cómo Dios nos ve y nos vemos precisamente ya como hijos del Rey, entonces viene el proceso de crecimiento y se va a dar en la medida que nos acerquemos más a Él. La obediencia nos acerca a Dios, es muy importante. La desobediencia nos aleja de Dios. El ejemplo que siempre usamos como el inicio de la humanidad es Adán y Eva. Ellos tenían comunión con Dios todo el tiempo mientras no pecaron. Pero cuando pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse, justificarse, separarse, etc. Entonces, la desobediencia, la verdad es que nos separa de Dios. Entonces, tenemos que aprender a ser obedientes porque va a ser primero una evidencia de nuestra salvación, pero va a propiciar que nos acerquemos con más confianza. ¿Acaso no dice la Escritura, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y eso lo propicia la obediencia, la respuesta que nosotros tengamos. Y entonces reitero, el progreso de nuestra vida cristiana irá hacia arriba en función de nuestro crecimiento de obediencia, de nuestra comunión con Él, y eso me impresionó mucho ahorita de la explicación del Salmo que estaba dando Alex. ¿Por qué? Porque la alabanza interna es producto de la gratitud por la obra que Dios está haciendo en ti. Si no hay alabanza, es porque no hay gratitud o suficiente gratitud. Entonces, claro que es muy importante. Pero todo esto se da en nuestro caminar cotidiano. A veces las pequeñas cosas son las importantes en nuestra vida. Recuerden, en Eclesiastés, cazadnos las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Muchas veces no ponemos atención en esos pequeños pecaditos, ay, eso no tiene importancia, ay, esto. Pero en realidad esto es lo que destruye nuestra relación con Dios. Pero si nosotros ponemos atención, haciendo un análisis de nuestra vida y nos concentramos en la obra de Dios y en lo que Él nos está dando, porque Él nos está dando no nada más la salvación, sino las herramientas para que crezcamos a través de su palabra, nos está haciendo entender por medio del Espíritu Santo, claro, ya siendo salvos, aclaro, ¿sí? Nos está haciendo entender, entonces nosotros no tenemos ningún pretexto para frenarnos o para frenar nuestro crecimiento. Entonces, sí, ya en Cristo, la voluntad de Dios es importante, aunque la obra depende de Él, ¿sí? Pero conforme nosotros vayamos creciendo a la perfección, el camino va a ser menos tortuoso. ¿Por qué? Porque aprenderemos a caminar entre las dificultades, entre las pruebas, aprenderemos a depositar nuestra confianza, nuestras emociones las colocaremos en Dios, y todo esto nos llevará a ir perfeccionándonos. Ahora, el tercer punto importante, ser perfectamente perfecto o completamente perfecto, se va a dar hasta el momento que estemos en Cristo. En esta vida estaremos luchando. En esta vida nosotros siempre vamos a tener esa lucha de nuestra naturaleza humana, que es lo que la Biblia llama la carne, que está
seducida por el pecado, que no quiere obedecer a Dios, ¿qué somete la carne? Crucificarla. Esto es, no dando rienda a los deseos pecaminosos, sino aprendiendo a refrenarlos a través de oración, a través de llenar nuestra mente de la palabra de Dios, a través de poner nuestros ojos en el futuro, en la perfección de Dios. Y entonces, cuando estemos en el reino eterno, seremos completos porque le veremos tal cual es. Recuerden 1 de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, pero porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, esto es cuando Él venga por nosotros, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual. Ahí se acabará ya las luchas internas que tenemos, ahí se acabará todo, ya tenemos un cuerpo perfecto como el de Cristo y tendremos la perfección total, porque seremos como Él. Pero si Dios determinó las cosas de esta manera, es precisamente para que nosotros, fase por fase de nuestra vida, vayamos avanzando con la mira y la esperanza de que un día todo esto se acabará y un día seremos como Cristo. Recuerden, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea que nosotros tenemos que confiar en que la perfección proviene de Dios. Pero si tú decides, si lees la Biblia, ahí está el punto importante, tú decides si obedeces. Ahora, ¿de dónde va a surgir esa fuerza si nuestra naturaleza humana no quiere? Del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a surgir? Dependiendo de Él. Ir a Él, reconocer, acudir. Entonces, me arrepentí, me sigo arrepintiendo. Creí, sigo creyendo. Todos somos imperfectos, solo Jesús es perfecto. Pero mientras más parecidos seamos a Jesús, más perfectos seremos. Y dicho esto, porque si estamos nosotros analizando varios aspectos de lo que es la perfección de Dios, y aquí estamos viendo el trauma de la perfección, porque estar en la presencia de Dios siempre nos va a poner en evidencia lo que somos. Entonces era importante saber cómo es el proceso. Primero la conversión y aprender a verte como Dios te ve, después el camino de la perfección, reitero, con la esperanza de que un día estaremos en su presencia. Y recuerden lo que dice Romanos 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, la confianza en el amor de Dios es lo que nos da la esperanza cierta de a dónde vamos. Y si tú tienes una esperanza cierta de a dónde vas, entonces vas a caminar con seguridad en tu vida. Pero ¿qué pasa si no sabes si realmente Dios está contigo o no está contigo? ¿Cómo sabes? No va a haber una esperanza cierta. Por tanto, por más que te esfuerces, que va a ser la tercera parte que vamos a ver de este estudio más adelante, no vas a poder. Por más que cumplas, no vas a poder, o que quieras cumplir. Y ese era el caso de los fariseos. Pero eso lo vamos a estudiar después. Ahorita vamos a ver un segundo episodio. Recuerden ustedes, la vez pasada vimos Jesús les dice, pasen al otro lado del mar de Galilea, y se suscita la tormenta, y ya analizamos nosotros todo lo que pasó en la mente de Pedro, de los discípulos, como en un sentido se enojaron por dentro, y que no nos estás cuidando, etcétera. Y aquí hay un siguiente episodio, precisamente, que es muy parecido pero diferente. Este está en Lucas y habla precisamente de lo que pasa cuando es el lago de Genesaret. Aquí lo mencionan, Lucas lo menciona como el lago de Genesaret, pero realmente es el mismo mar de Galilea, ¿sí? Es el mismo mar de Galilea, o sea que la escena se vuelve a dar aquí, aunque aquí no hubo una tormenta. Jesús, recuerden, muchas veces no podía hablar libremente porque la gente quería tocarlo, apretaban. Recuerden a aquella mujer que dice que tiene el flujo de sangre, dice si lo tocara, y Jesús dice, la gente, ¿quién me tocó? Pero Señor, si todos te están apretujando, ¿no?
¿quién me tocó? Porque él supo que había salido de él poder sanador. Pero así, a veces Jesús no podía ni predicar. Entonces, precisamente, estando él empezando a predicar, se sube a la barca y le dice a Pedro, boga, echa un poco para atrás la barca para que haya un poquito de agua y la gente no venga y yo pueda hablar, ¿no? Y en realidad, pues bueno, Pedro lo hace. Ahorita vamos a ver qué había pasado con Pedro y sus compañeros, pero vamos a ver el pasaje de este contexto, que es Lucas 5, del 1 al 7. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y una vez las redes, que las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse, él gritó de auxilio y atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y al punto de hundirse. Entonces aquí nosotros vemos una situación diferente, pero parecida en el mismo sentido. Los pescadores, o sea, Pedro, Juan y todos ellos, habían estado tratando de pescar toda la noche y no hubo pesca. Entonces llegan a la orilla y pues tienen que lavar, remendar las redes, porque imagínense, un agujerito hace que se salga toda la pesca. Siempre tienen que estar revisadas, remendadas. Pero imagínate, muchos de nosotros, yo creo que a todos nos ha pasado, que pasamos una mala noche. Y cuando pasamos una mala noche, a otros más frecuente, les pasa, ¿cómo es tu día? Es totalmente diferente. Te sientes mal, te sientes apesadumbrado, ves las cosas diferentes. Entonces, bueno, Jesús estaba predicando, él le pide a Pedro. Ya sabemos que ellos ya habían seguido a Jesús, recuerden, Juan el Bautista es de los que les dice, ¿quién es el Mesías? Le dice, el que ustedes ven, y van, Andrés llama a Pedro, y luego llaman a Bartolomé, bueno, que era, ¿cómo se llama? Bartolomé era, no, Bartolomé era el que estaba debajo del árbol, se me fue el nombre. Natanael fue Bartolomé después uno de los apóstoles. Pero llama a Natanael, toda esa situación, ¿no? Entonces ellos ya seguían a Jesús, ya habían visto el agua convertirse en vino, ya habían visto muchos milagros, aún de atravesar el lago donde Jesús estaba durmiendo, pero estaban sin dormir. Entonces, bueno, ok, Señor, yo te sigo, te voy a obedecer. Jesús hace para atrás la barca. ¿Qué pasa en la mente ahí de ellos? ¿Ustedes creen que no se querían ir a dormir? No habían dormido. Entonces decir, bueno, me duermo un ratito, quizá al rato salgo en la tarde a volver a pescar, me repongo. Pero habían decidido seguir a Jesús, y Jesús no siempre nos da una situación cómoda. A veces nos lleva a hacer, o mejor dicho, frecuentemente nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, que nuestra naturaleza humana, que siempre tiende a la comodidad, no siempre quiere obedecer lo que Dios le dice, ¿no? Entonces estaba cansado, estaba frustrado, había estado, reitero, pescando toda la noche sin éxito, había sido terrible. Entonces, aparte de todo su malestar físico, la frustración, ¿no? Todo eso estaba pasando en él.
Y es muy importante analizar esto porque todos nosotros experimentamos cosas de esta manera. O sea, ¿cómo vas tú a adorar a Dios si estás cansado, si las cosas no te salieron mal, si estás apesadumbrado, ¿no? O si tienes metas en tu vida que Dios te muestra que están en desacuerdo conforme a sus principios? Todo eso trae un shock en nuestra vida. Y a veces, como humanos, hasta quisiéramos botar todo, ¿no? Pero como le dice Jesús a sus discípulos cuando empieza a hablar fuerte, que Él es el pan de vida, que el que venga a Él coma de su carne, porque su carne es verdadera comida, y el que tenga sed beba de su sangre, porque su sangre es verdadera bebida. Esto era abominación a los judíos. A partir de este momento muchos se alejaron, pero Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, uno puede experimentar frustraciones y todo, pero al final de cuentas vas a ir a Dios. Vas a tener que lidiar con tu pecado. Aquí en este caso, o con cosas que ni siquiera dices, bueno, ¿y esto a mí qué? ¿En qué me implica esta situación? Por ejemplo, las multitudes. Pedro estaba, y los demás, Juan, etcétera, estaban dando las redes, pero estaba la cantidad de gente que quería oír a Jesús, ¿no? Tenían hambre de escuchar. Sabemos que muchos de ellos después, como ya vimos, se alejaron de Él cuando Jesús los empieza a enfrentar más fuerte, pero ahorita querían escuchar. Entonces, aparte, Él estaba en medio de ello y estaba lidiando. Imagínense que la gente estuvieran remendando las redes, la gente las pisara porque pasaba a ver a Jesús. Digo, esto es solo para que nos imaginemos un poco qué pudo haber pasado. Por supuesto que eso no lo dice la Biblia. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros enfocados en una tarea y somos estorbados de una u otra manera y perdemos la calma? A ver, como creyente, ¿qué pensarías eso? Todo lo que Dios lo permite, aún este tipo de cosas, porque está haciendo un trabajo en nuestra vida. Por eso yo quise hacer esa introducción, ¿no? Dios nos está perfeccionando. A veces nosotros no sabemos que tenemos impaciencia y Dios empieza a traer cosas así para traer a nosotros la paciencia. Y entonces, nunca se les olvide este pasaje. No le atribuyas a Dios despropósito alguno. Nada en tu vida pasa por casualidad. Y si tú tienes este principio en tu mente, no te vas a sentir tan frustrado como aquí estaba pasando con ellos, ¿no? Entonces, bueno, Jesús le dice, haz para atrás tu barca, termina el sermón, y entonces Pedro probablemente quería, como les decía hace un momento, irse a acostar un ratito cansado. Ya había aguantado el sermón, ¿verdad? Digo, ¿cuántas veces venimos aquí con una actitud? Hay veces que nosotros venimos con una actitud aquí, nos somos como esponjas, absorbemos todo lo que Dios nos da y entendemos y salimos gozosos, y a veces somos como piedras, todo nos rebota. ¿Por qué? Porque estamos poniendo por delante nuestros conflictos, estamos poniendo por delante las circunstancias que vivimos, y eso nos impide ver la gloria de Dios, la grandeza de sus enseñanzas. Recuerden, lo que cambia nuestras vidas es la palabra de Dios. Por eso muchas sociedades prosperaron. Pues vemos Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, cuando el Evangelio los regía. Ahora las vemos en caos, estamos viendo las naciones en caos, porque se han olvidado de Dios. Lo han querido sacar de sus vidas. Entonces muchas veces nosotros venimos así, y a lo mejor somos religiosos cuando venimos porque tenemos que venir, porque las circunstancias nos obligan, o porque ya es costumbre, o porque ya te convertiste en una persona religiosa. Recuerda una cosa. Cuando Dios no es tu estandarte, cuando Dios no es tu motivo de vida, entonces tú vas a traer sustitutos, acciones religiosas, pero eso no te hace un creyente que va creciendo, sino te hacen religioso, como eran los fariseos, que más adelante vamos a ver. Pero entonces termina Jesús y le dice a Pedro, boga atrás a aguas más profundas y echa las redes. O sea, todo lo que pasó por la mente de Pedro, ya ahorita ya lo analizamos.
pero bueno, ok, Señor, te voy a obedecer. ¿De qué forma obedeces a Dios? ¿Tú crees que una obediencia a algo que Él te pide de mala gana te vale algo? Cuando tú haces las cosas por fuerza, por obligación, por religiosidad, por costumbre, ¿tú crees que te vale algo? No te vale nada. Recuerden, lo que a Dios le importa, se los voy a decir con un pasaje. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la manera con que tenemos que venir aquí. Esa es la manera que tenemos la forma que tenemos que haber en nuestra mente cuando leemos la Biblia. Un corazón deseoso de oír y escuchar la voz de Dios, porque tú sabes que la palabra es el único medio que puede transformar tu mente, que quita la dureza del corazón, que te da una esperanza de vida, y eso te cambia la vida. Una persona que tiene una verdadera esperanza de vida, las circunstancias de la vida no le afectan. Si tú como creyente sabes lo que dice la palabra, primera de Juan 5, y esta es la esperanza, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí está la diferencia. Si tú ya tienes la vida eterna, primero que nada, ya triunfaste en este mundo. Lo demás es un proceso de santificación. Pero si tú no tienes realmente una relación con Dios, entonces todo te va a traer un peso. Y si la vida te trae un peso, ¿cuánto más te trae un peso la palabra de Dios? Si no puedes cumplir la ley mosaica, los 10 mandamientos, ¿cómo vas a poder cumplir la ley de la gracia, que todavía es superior? Nosotros ya sabemos que nadie puede cumplir la ley mosaica, pero nosotros sabemos que la ley de la gracia cumple la ley mosaica porque el fundamento de ello es el amor. Tú vas a cumplir la ley solo por amor a Cristo, por gratitud a lo que Él ha hecho por ti. Entonces imagínate que no seas verdaderamente salvo. ¿Cómo vas a tener gratitud de algo que no tienes? Pues entonces nada más eres religioso. Porque si piensas que es de una manera y no es porque no has tenido ese momento, y ahí la importancia de los testimonios, entonces, ¿cómo puedes tener gratitud de algo, de un regalo que no has recibido? Y además un regalo inmerecido, que Dios, por su gracia, te da. Tan solo la salvación era para que nunca más en nuestra vida tuviéramos un conflicto con Dios. Porque todo se lo debemos a Él. Lo vamos a ver un poco más a fondo en el estudio del miércoles. Todo se lo debemos a Él. Si tú lo crees, por delante de ti va a estar la gratitud. Y la gratitud te va a llevar a apropiar ese amor inmerecido y ese amor te va a llevar a actuar correctamente. Por eso es que el cumplimiento en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, no importa si cumpliste la ley, la circuncisión, o si eres un gentil, la incircuncisión, y hacías lo que bien te parecía. En Cristo no vale nada de lo que tú fuiste antes, ni tus logros personales, ni tu posición social, ni lo que tengas, nada vale en Cristo. Vale la fe que obra por el amor. ¿Ya ven la importancia de poder ser verdaderamente salvo? ¿Cómo vas a apropiar un amor de algo que no has recibido? ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Por eso es que el cristianismo tiene tan mal testimonio ahora en este mundo y se va corrompiendo. Porque la gente habla de lo que no tiene. Solo son palabras. Bla, bla, bla. Palabras sin sentido, huecas. Y los incrédulos lo saben. Lo saben. Saben cuando tú eres un mentiroso.
Saben cuando ellos podrán rechazar a Cristo, pero saben cuando tú no eres honesto, sabes cuando tú no estás viviendo, cuando tus convicciones no amparan, o lo que dices tener convicciones no van en concordancia con la vida que llevas. Y eso los endurece, porque piensan, este Cristo no funciona. Porque si cambiara tu vida de esencia, funcionaría. Pero cuando tú mencionas el nombre de Cristo, es como si le dijeras a todo el mundo, fijen su atención en mí, porque el mundo incrédulo va a buscar en ti áreas de error para justificar su pecado. Entonces se vuelve algo muy difícil. Todo creyente sabe que el verdadero testimonio Dios lo produce. No debemos de preocuparnos tanto por eso. Nuestra preocupación debe ser vivir para Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas actitudes, todo esto, pero Jesús le dice, echa las redes. Y Pedro, volvemos a insistir en eso porque es importante, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, en tu palabra, echaré la red. Algo hizo, obedeció. Pero ven, se dan cuenta que la historia que analizamos la vez pasada, el pasaje que analizamos la vez pasada, tiene las mismas actitudes. O sea, es lo importante ahorita de estos análisis de estas dos historias de la Biblia, que podamos entender lo que pasa dentro de nosotros y nuestras reacciones ante lo que Dios nos da. Para empezar, Dios nunca te va a responder de acuerdo a cómo tú piensas que te debe responder. Tú como creyente puedes pedir por muchas cosas y en tu mente te haces la idea que Dios debe responder de esta manera. Pero ¿cómo puedes tú dirigir a Dios con tus ideas? Dios tan solo por eso nunca te va a responder como tú quieres. Pero más allá de eso, Él siempre te va a responder de acuerdo a tu verdadera necesidad. Tus necesidades en la vida, como no entiendes lo que te pasa por dentro, muchas veces, entonces tú dices, mi vida cambiaría. Por ejemplo, si yo fuera millonario, pues dejaría de trabajar y serviría a Cristo. ¿Te digo una cosa? No es cierto. Si tú fueras millonario, no servirías a Cristo, ¿no? Entonces empezamos a idearnos cosas de este medio. Es que, Señor, si se convierte fulanita o menganito, mi pariente, mi vida va a cambiar. No es cierto. O sea, tú no vas a cambiar por las circunstancias, sino por el trabajo de Dios en tu vida. Entonces, tú no puedes determinar cómo va a ser tu futuro. Entonces, muchas veces por eso nos decepcionamos de Dios, porque Dios nos responde de una manera diferente. Pero si sabemos el carácter de Dios, Él ya nos demostró su amor, en Cristo ya nos dio todo. En Cristo ya nos dio todo. Ya no tenemos que pedirle más. Nada tenemos que pedirle, ya nos dio todo. Tan solo tenemos que dejarnos llevar por Él. Pero para dejarte llevar, tienes que soltar. Ese es lo difícil a veces. A lo mejor que es muy fácil decirlo con palabras, pero cuando se trata de morir a algo, eso es lo que sí es difícil. Porque morir a algo no lo vas a hacer a menos que veas algo más grande. Tu mente no va a cambiar de tus ideas preconcebidas si no hay algo más grande. La Biblia te da toda esa grandeza en sus revelaciones. Pero si en ti hay incredulidad, entonces no es una realidad lo que Dios promete. Por eso no lo obedeces. Ahí es el punto donde nosotros tenemos que ver por qué no obedezco a Dios. Porque piensas que tus caminos son más altos que los caminos de Dios. Y como dice Isaías 55, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Tan altos como son los cielos,
así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Por tanto, no tenemos que tener ideas preconcebidas. Si tú oras, pídele a Dios que te responda conforme a su voluntad. Imagínense ustedes a Jesús como humano en el huerto de Getsemaní. Como humano iba a enfrentar no la muerte física nada más, eso era después. Antes iba a pagar el infierno de todos aquellos que creyeran en Él o que iban a creer en Él. Él sabía lo que iba a pasar. Y entonces siente angustia. Hasta Dios les oigan, acompáñenme. No dejen de orar. Los discípulos cargados de sueño, todos se durmieron. No es común que te pones a orar y te da sueño, etcétera. ¿Por qué? Porque a tu naturaleza humana ni le gusta alabar a Dios, hablando del Salmo, ni le gusta orar, porque entonces es darle la gloria a alguien que tú quieres, en la alabanza. La oración es un sometimiento a Dios, ¿no? Vive Dios, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día en el infierno, a unos incrédulos que se van a ir al infierno, van a tener que reconocer que Jesús es el Señor, antes de ir al infierno. ¿Por qué no someter tu vida de esa manera a Dios? Jesús lo hizo. ¿Y qué pasó ahí? Recuerden, Dios mandó ángeles a que lo fortalecieran. Y no dice la Escritura, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ir a Dios y seguir su voluntad es mejor hacerlo de corazón. Pedro dijo, en tu palabra echaré la red, y se dio el milagro. Obedeció y se dio el milagro. Pero volvemos al mismo punto del estudio pasado. Cuando sucede esta situación y él obedeció y vinieron los otros, él ve a Jesús. A lo mejor muchos hubieran alegrado, oye, Jesús, le hubieran dicho, ¿qué te parece si vienes una vez a la semana, una vez al mes y nos das esta pesca? Con eso tenemos para vivir y vamos a armar un muy buen negocio, ¿no? A veces recibimos bendiciones de Dios y se nos olvida de quién provienen. Pero Pedro aquí ya estaba tocado por el Señor. Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Siempre, todo aquel que se expone a la santidad de Dios, la santidad de Dios lo desenmascara, le hace verse tal cual es. Por eso muchas personas realmente no se convierten de esencia, porque no soportan estar ante la presencia de Dios. Entonces, si yo me tengo que convertir, tú puedes pensarte, si oro, bueno, ya, Señor, ya cumplí. Señor, te pido, soy pecador, bla, 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 ya cumplí. Vámonos a lo que viene. No. Para realmente convertirte tienes que estar expuesto a la santidad de Dios. Y aquí vemos el resultado de una verdadera exposición. No la cuestión del negocio, sino Dios. Pedro dijo, apártate de mí. Como vimos la vez pasada, Job también. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Tú no te vas a convertir si no te ves a la luz de la santidad de Dios, porque no vas a poder reconocer tu pecado de esencia. No vas a poder. Si no te enfrentas a un Dios santo. Pedro, volvemos al punto, ¿tenía de qué gloriarse como pescador? Claro. Seguramente su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo fueron pescadores, pero no nos vayamos atrás, su papá, él aprendió la pesca. Y era pescador de toda su vida. ¿Tenía experiencia? Claro que sí.
¿Estuvo pescando toda la noche? Pues sí, ¿no? Hay un pasaje de Jeremías que dice que nosotros somos como cisternas rotas que no retienen el agua, porque estamos fracturados por el pecado. ¿Qué pasa si hay una cisterna rota? Tienes que vaciarla, tienes que resanarla, sellarla, y entonces la vuelves a llenar, ¿verdad? Ahora imagínate, si la Biblia te dice que eres como una cisterna rota, tienes que vaciarte de ti mismo. Tienes que resanar todas tus heridas, todas tus tendencias pecaminosas. Sin querer las tenemos todos. Estamos bombardeados por este mundo. En todos los lugares donde tú vayas, estás bombardeado por el pecado. Todo te incita a rebelarte en contra de Dios. Mientras más sensual se vuelve el mundo, más difícil es. Esta generación que nos tocó vivir es una generación privilegiada en el sentido de que tenemos toda la luz. Entonces, el otro día había un título, no leí el artículo. ¿Las iglesias deben usar los medios electrónicos o no deben usarlos? Bueno, todo depende, ¿verdad? Si lo usas para la gloria de Dios, para edificar, claro que sí. Si los usas para distraerte o para bloquearte o para evadirte, pues claro que no, ¿verdad? Eso es lógico. Pero esta generación tiene toda la información y todos los recursos para tener a la mano cualquier situación de respuesta a las inquietudes bíblicas. Somos o vamos a ser la generación más culpable delante de Dios. Cuando menos como generación, si no viene a Dios. Porque en lugar de caer a los pies de Dios, hemos caído en la más cruenta apostasía de todos los tiempos. Y si tú te relajas un poquito en tus convicciones, por supuesto que vas a ser invadido de la falsa doctrina. Por supuesto. Porque ninguno de nosotros quiere ser enfrentado por Dios. Ninguno quiere que Dios le muestre su pecado como tal cual es, así como Pedro ahorita, tan solo por un milagro, cae a los pies de Jesús, ¿verdad? Imagínense ustedes, no nada más Pedro, todos los discípulos, viéndose unos a otros, pero como siempre el impulsivo, el Pedro, el emocional, fue el que lo confesó primero como Jesús, pero al ratito Dios le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Fue el que lo negó más adelante, era el más emocional, pero también fue el primero que dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Obviamente, era una persona sensible, impulsiva y todo eso. Y claro, nosotros vemos en sus dos cartas cómo Dios lo cambió. Pero aún en Gálatas, ¿acaso no lo regañó Pablo? ¿O lo tuvo que confrontar, mejor dicho? Ese es el no. Si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles para judaizar? Pablo le tuvo que decir, nosotros, ninguno como judío pudo ser salvo por las leyes. Sabemos que no hubo nada que hubiéramos hacer o merecer de cumplir para obtener la salvación. Entonces, ¿por qué te dejas arrastrar por la hipocresía de estos que vienen aquí? ¿Cuántas veces no nos dejamos arrastrar por la hipocresía de otros? Pero solo esto pasa porque no tenemos firmes nuestras convicciones. Cualquier pecado en cualquier forma o expresión que tú toleres, mina tus convicciones. Y muchos van a decir, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Claro que sí. La palabra es dura porque siempre te va a enfrentar a tu pecado. Pero nosotros vemos, como en el episodio pasado, que Jesús no se puso a alegar. Solo dijo, al mar cálmate, enmudece y los vientos. Aquí no se enrolló en los pensamientos de todos. Echa atrás y echa las redes. Y se dio el milagro. Así es la fe.
se dan las cosas en forma milagrosa. No sé por qué tenemos tantos problemas nosotros para creer. ¿Se dan cuenta entonces que el problema está aquí? ¿En qué te cambia la mente? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Romanos 8, 1 y 2. Ahí está. Eso te va a quitar los rollos de la mente. Todo lo demás te va a llevar a enrollarte. Entonces, Pedro reaccionó. ¿Cómo reaccionas tú ante esto? Siempre ese tipo de cuestionamientos no son para que los respondas ahorita, sino para que te vayas a tu casa y empieces a meditar en todas estas enseñanzas. A veces tienes que digerirlas, ¿verdad? Entonces, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero tenemos otra escena donde, nada más como ilustración, donde Jesús camina sobre las aguas y todos se asustan porque creen que es un fantasma. Y Pedro, el mismo Pedro, Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti, ven. Y empieza a caminar sobre las aguas contra todo pronóstico. Viento, aguas, mar, olas. Y mientras tuvo fe, caminó. Esas son las circunstancias de la vida. Pero cuando vio las circunstancias, dudó y se empezó a hundir. Gracias a Dios por la actitud de Jesús, que extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se dan ustedes cuenta? Es la fe. Es la fe. Y la fe es un don. Todo aquel que se convirtió fue porque Dios le dio el don de la fe. Todo aquel que se arrepintió es porque Dios le dio el don del arrepentimiento. Como hijo de Dios, ya estás del otro lado. Ahí está la introducción. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve, perfectos. Porque eso te va a dar seguridad para caminar en la vida y creer lo que Dios te dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Entonces, ¿cómo podemos pensar que estamos agradando a Dios si no le creemos? Ahora, ¿qué es creerle? Pues Santiago te lo dice. Tú dices que tienes fe sin obras. Yo te voy a demostrar por mis obras mi fe. Tú puedes decir, no, hombre, soy una persona de gran fe, pero si no tienes obras, tu fe es hueca, es un engaño, está vacía. La evidencia de la fe es la transformación de tu vida. La evidencia de la fe es que tú vas dejando atrás todos los conceptos de tu vida pasada, todas las frustraciones que viviste. O sea, todos desde niños experimentamos problemas y frustraciones. Muchas veces nuestros padres nos castigaron injustamente, a veces justamente, lo merecíamos, pero muchas veces injustamente. Y tú puedes llenarte de resentimiento con tus papás para toda tu vida, si no has sentido la liberación que Dios te da. Porque cuando Dios te libera, entonces ya no ves a los ojos del resentimiento que te causó amargura, sino ves con los ojos de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Extendió sus manos a Pedro para que no se hundiera. Nuestra familia sin Cristo se está hundiendo. Y a lo mejor tenemos un mal enfoque respecto de ellos. No hemos meditado lo suficiente en el infierno, pensando que se van ahí. Ay, pero tú me dirás, es que yo oro mucho por mi familia, todo el tiempo estoy orando. Algo está pasando.
algo puede estar pasando que en un sentido no están viendo en ti la vida de Cristo. Algo puede estar pasando. Y generalmente es que has cedido a convicciones, que ha sido una mezcla de verdad con mentira. Y como yo les decía hace un momento, basta que digas que eres cristiano para que todos pongan los ojos en ti para ver cuáles son tus errores para justificar su pecado. Eso pasa con la familia. Por eso es uno de los campos más difíciles. Pero nuestros errores, Cristo no le hizo nada a las personas, pero lo tachan de eso. Y esa ha sido la labor de Satanás. Hay los que viven un falso cristianismo, pero tú estás expuesto a la verdad. ¿Qué vas a hacer? Bueno, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y lo adoró. Así. ¿Hace cuánto que no caes de rodillas? Entonces volvemos a otros aspectos. Ya vimos el de la mujer, del flujo de sangre. Vemos al endemoniado gadareno, por ejemplo. Tuvo la voluntad de ir a Jesús. Jesús lo llamó. Todos le oían, porque trataron de someterlo. ¿Y qué pasaba? Los salían golpeados y afrentados. Imagínense, una legión de demonios, la fuerza que este hombre tenía, la capacidad de hacer el mal. Sin embargo, dentro de esa posesión, obviamente, los demonios no querían ir. Pero Jesús lo llamó. Y fue. Tal vez ese resquicio, ese pedacito de mente que todavía no estaba dominado por la influencia de la legión de demonios, por el diablo, tuvo la voluntad de ir a Jesús. ¿Y qué pasó? Lo liberó. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos gracias por este estudio y te pedimos, Padre, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, la de nuestra iglesia, para que la vayas perfeccionando, santificando. Permite, Padre, que todas las enseñanzas que estamos viendo en los estudios que se dan provengan de ti, que sean inspiradas por el Espíritu Santo para tu gloria, Señor, porque reconocemos que solo tú eres el que puede edificar tu iglesia. Y queremos pedirte, Padre, que sigas transformándonos para que podamos glorificarte y darte una buena cuenta y no salgamos avergonzados el día de tu visitación. Te pedimos, Señor, que traigas salud. Te damos gracias porque nos acompañó Pati López. Sigue sanándola, Padre. Igual al hijo de Margarita, Marco Antonio, a Nacho, el esposo de Nancy. Tráelos a Cristo, Señor. Y en general, a toda la iglesia, trae tu sanidad. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.